Señor Presidente del Congreso de la República, señores miembros de la mesa directiva, señoras y señores congresistas de todas las bancadas, compatriotas de todo el país. En esta oportunidad, a diferencia de la primera moción de pedido de vacancia, voy a ejercer personalmente mi derecho de defensa. Hoy, 9 de noviembre del 2020, asisto una vez más al Congreso de la República para responder a otra moción de vacancia, exactamente 52 días después de la primera moción. Conmueve saber que existe un grupo de congresistas permanentemente preocupados por este servidor y por su pasada gestión como presidente regional. A ellos les digo, no se preocupen por mí. Aquí estoy dispuesto a esclarecer cualquiera de los hechos que falsamente se me imputan. Preocúpense, preocupémonos por todos los peruanos y peruanas y sus prioridades. Si algo hay por responder, ello se hará en los fueros correspondientes. Siempre he sido muy respetuoso de la institucionalidad e independencia de poderes, estando de acuerdo o no con los temas de fondo. Pero creo fehacientemente que cada poder del Estado tiene una razón de ser y una especialidad. Asimismo, y con la mejor disposición de responder a la urgencia de la solicitud del Congreso de la República, solicité respetuosamente que esta sesión se pudiera llevar a cabo el pasado viernes. Pero ello no se aceptó. A estas alturas, que una crisis política se prolongue resulta contraproducente. En la situación en que nos encontramos, cada día cuenta. Debemos minimizar los riesgos que paralicen el avance y desarrollo de nuestro país. En razón de ello, y porque creo que el pueblo peruano no merece estar en ninguna incertidumbre, menos en las circunstancias en las que nos encontramos, me presento aquí nuevamente ante ustedes. Sin mayores dilaciones, respetando la decisión del Poder Legislativo respecto de esta segunda moción de vacancia que se presenta en mi contra. Aquí estoy, no me corro. Un presidente que asumió el mandato en el marco de la Constitución. Un presidente que ha respetado escrupulosamente la separación e independencia de poderes. Un presidente cuyas decisiones han estado apegadas a las reglas y el derecho. Un presidente que siempre ha defendido los valores de la democracia. No podía dejar de concurrir al Parlamento cuando es llamado por la representación nacional. Por ello vengo aquí, a este hemiciclo, con el mismo temple con que asumí el primer día la responsabilidad de conducir los destinos del país, a seguir dando la cara y a afrontar lo que tenga que afrontar en las circunstancias difíciles y adversas como las que afronta hoy nuestra patria, poniendo de testigos a los millones de peruanos y peruanas de la decisión que tomará este Congreso, pensando sobre todo en ellos y en el bienestar del país. Estoy frente a ustedes por respeto a la Constitución, la institucionalidad y al pueblo peruano. Lo primero que quiero decirles es que este gobierno ha trabajado intensamente, ha
desplegado sus mejores esfuerzos, sobre todo en estos casi 8 meses en que los peruanos venimos enfrentando la peor crisis sanitaria de nuestra historia. Una crisis que nos ha costado vidas, empleos y que ha profundizado brechas sociales que por muchos años ha limitado el progreso y desarrollo de miles de peruanos. Con responsabilidad y firmeza, este gobierno tomó medidas drásticas para enfrentar la pandemia. Fortalecimos el sistema de salud y desplegamos acciones de contención que, sumadas al esfuerzo de millones de peruanos, hoy permiten que las cifras de contagio, hospitalizados y fallecidos registren niveles similares a los que existían en marzo, cuando el virus recién llegaba al país. La pandemia también afectó la economía. Como saben, la adopción de medidas necesarias de contención, el aislamiento, el cierre de fronteras y la restricción de actividades económicas contrajo las cifras del PBI e inversión pública, registrando valores negativos de hasta 2 dígitos cuando la pandemia estaba en pleno auge. Hoy, la recuperación económica del país ya muestra resultados. Las actividades se están reactivando de forma responsable bajo el soporte de un plan económico sin precedentes. Gracias a ello, en agosto, el PBI registró la menor contracción desde el inicio de la pandemia. En octubre, el mes pasado, la inversión pública, después de 7 meses, no solo registró cifras positivas, sino que alcanzó un récord de ejecución positiva de 6.6%, superando incluso las cifras de ejecución registradas en el mismo mes durante toda la última década. Estos son tiempos duros para todos los peruanos, pero sobre todo para los más vulnerables, aquellos que perdieron sus empleos, cerraron sus negocios y que hoy, pese a lo difícil de la situación, siguen luchando para salir adelante. Para aliviar su situación económica, estamos entregando el segundo bono familiar universal, llegando a 8.400.000 hogares, con una inversión de 6.400 millones de soles. Paralelamente, estamos generando empleo e impulsando medidas para la recuperación de puestos de trabajo a través del programa Arranca Perú. Ya vamos generando más de 500.000 de puestos de trabajo con la ejecución de proyectos de inversión pública orientados a cerrar brechas de infraestructura en el interior del país, allí donde los peruanos más lo necesitan. La continuidad del servicio educativo también es nuestra prioridad. En esa línea, continuamos avanzando en la distribución de más de 1 millón de tablets con contenidos de Aprendo en Casa para estudiantes y docentes de los lugares más alejados del país, cerrando de esta manera la brecha digital y permitiendo que los niños, tanto de las zonas urbanas como rurales, tengan las mismas oportunidades de acceso a una educación de calidad. Estamos avanzando, tal vez no tan rápido como quisiéramos, pero ello no justifica poner fin a estos esfuerzos. No es justo para los peruanos y peruanas, pues gracias a ello hemos logrado salir adelante. Estamos en un momento crucial. No hemos logrado aún derrotar la pandemia, pero sí hemos avanzado mucho en la contención. Estamos recuperando empleos y mejorando las cifras de inversión pública, pero aún nos falta un camino por recorrer para retomar la senda del crecimiento. Aún queda mucho por hacer y necesidades urgentes que atender. Desde el mes de mayo, la economía peruana
ha estado recuperándose sólidamente. A 5 meses de las elecciones presidenciales ya convocadas, una situación de vacancia presidencial pone en riesgo la continuidad de esta recuperación y genera incertidumbre sobre el futuro de nuestra economía. Además de ello, debemos ser conscientes de que una vacancia presidencial incrementaría los temores sobre la viabilidad y la institucionalidad del Perú, y esto traería graves costos económicos. Hemos trabajado por décadas para mantener una economía sana y estable. No permitamos que la incertidumbre política tire por la borda años de duro trabajo y esfuerzo de todos los peruanos, y menos aún en medio de una de las peores pandemias de la historia mundial. El gran perjuicio que podría darse, no al presidente, no al gobierno, sino a todo el país, es conducirlo a un escenario de imprevisibles consecuencias. Lo peor que podemos hacer justo ahora es sumergir nuevamente al país en un terreno de mayor agitación e inestabilidad. Entrar a un proceso de incertidumbre donde nadie sabe qué va a ocurrir coloca a todos en una situación incierta y compleja. Eso lo entienden no solo los gobernadores regionales y los alcaldes de todo el Perú, con quienes venimos trabajando de la mano como nunca antes se hizo, sino también lo entiende el agricultor del Valle de Saña, el poblador de Cajamarca que ha recibido su título de propiedad, o la señora de San Martín, mayor de 80 años de edad, que recibió su bono familiar universal y su pensión 65. Mujeres y hombres a lo largo y ancho del país lo entienden, pero además lo viven cada día. Asimismo, a fines de este mes, debemos tener aprobado el Presupuesto General de la República para el 2021, que debe dar proyección y certeza a las instituciones, pero sobre todo a la ciudadanía. Sin embargo, en vez de concentrarnos en estos grandes temas, estamos aquí discutiendo por segunda vez la vacancia al presidente de la República. Pero hay un escenario adicional a todo ello: la afectación que esta vacancia genera para la estabilidad democrática. Cuando asumí la presidencia en medio de una crisis política, además de comprometerme a trabajar por el país, también me comprometí a garantizar una transición democrática, responsable, dejando bases institucionales sólidas para el Perú del Bicentenario. Sin embargo, el logro de este objetivo no solo depende del presidente, del Poder Ejecutivo o de la ciudadanía, que en reiteradas oportunidades han manifestado su apoyo al fortalecimiento democrático. También depende de la voluntad política y el compromiso de sus representantes aquí presentes. Estamos a 5 meses de las elecciones. ¿Qué señal le estamos dando al país? Los peruanos necesitamos estabilidad y predictibilidad para emprender proyectos y llevar bienestar a nuestros hogares. Una crisis política más no contribuye al logro de estos objetivos. Hago un llamado a los congresistas verdaderamente demócratas, a aquellos que ponen al país por encima de intereses personales o políticos. Seamos responsables y garanticemos a los peruanos la transición ordenada y estable que se merecen, con elecciones limpias y transparentes y con nuevas autoridades desde julio del próximo año. Sobre mi defensa, es importante dejar aquí claro, como ya lo hicimos en la presentación anterior a este hemiciclo, que esta no es una defensa acerca de hechos supuestamente delictivos que se le imputan a este ciudadano. Esta es una defensa de la institucionalidad de la Presidencia de la República, de la configuración constitucional de la Presidencia de la República y de
cómo, a partir de esa configuración constitucional, un proceso de vacancia por la causal que indican de incapacidad moral permanente no corresponde. Por tanto, cabría hacerse la pregunta sobre si es válido o no tramitar un procedimiento de vacancia sobre la base de los hechos que no han sido probados o que no se tengan certeza que hayan ocurrido. Soy un demócrata y este es un parlamento democrático. Y a pesar de que he sido claro al decir que estas denuncias parten de posiciones netamente políticas, toda decisión debe ir de la mano de las normas y la Constitución. No pueden hacerse al margen de ella. En la Constitución no existe ningún supuesto, ni en el reglamento del Congreso, en el que se tomen decisiones definitivas en base a supuestos delitos que están siendo investigados. No existe ninguna norma constitucional que habilite eso. Lo que existe en el modelo constitucional peruano, cuando ocurren imputaciones delictivas a altos funcionarios, son una serie de mecanismos de suspensión, levantamiento de la inmunidad, acusación constitucional, pero en ningún caso, bajo imputaciones de supuestos delitos que están siendo investigados, se puede tomar decisiones definitivas, menos aún para vacar a un presidente de la República, alterando el periodo presidencial y modificando el régimen que la Constitución otorga a dicho cargo. En nuestro país, según el diseño constitucional, los presidentes permanecen en funciones 5 años, por lo que una vacancia es una medida excepcional, que solo debe promoverse en circunstancias extremas, no cada mes y medio. No podemos usar este mecanismo cada vez que la confianza del Congreso hacia la Presidencia de la República se vea mellada por un reportaje o una denuncia, o peor aún, que la solicitud de vacancia sea utilizada como una herramienta de control político. Es preciso recordar que la vacancia solo puede proceder por causas objetivas y delimitadas. Para graficarlo mejor, en el caso de la vacancia, ello sucede por muerte, incapacidad física permanente, dejar el país sin autorización, destitución por traición a la patria o impedir las elecciones que ya fueron convocadas. Hay una excepción, la vacancia por incapacidad moral permanente, teniendo que determinarse 2 supuestos: que exista aquella incapacidad moral y que ésta sea permanente. Desde hace 200 años, la solicitud de vacancia ha sido un mecanismo utilizado solo en 3 ocasiones antes de este periodo de gobierno, en 200 años. Sin embargo, en los últimos 4 años se ha buscado emplear este mecanismo 4 veces, 2 de ellas por el actual Congreso en menos de 2 meses. Discrepo del procedimiento de vacancia que ha iniciado este Congreso. La figura de la incapacidad moral permanente es un mecanismo establecido por la Constitución, sí, pero solo para situaciones excepcionales. No podemos forzar la interpretación de las normas. Diversos juristas y especialistas, incluso miembros de este Congreso, han coincidido en que la figura de la incapacidad moral permanente es ambigua. Precisamente por ello hemos recurrido al máximo intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional, para que determine cómo se debe aplicar esta causal de vacancia y que se pronuncie, no pensando en este gobierno. Finalmente nosotros ya estamos de salida, sino pensando en los gobiernos que vienen. Otro presidente con una bancada oficialista minoritaria o con una bancada mayor opositora podría tener también que lidiar con una pretendida interpretación extendida
de esta causal de vacancia. Es justamente la Constitución la que define las reglas del juego, y así como se asigna competencia a los poderes del Estado, también la Constitución establece sus límites y márgenes de acción. Sin embargo, tengo entendido que el Congreso, faltando ya solo 2 días para que venza el plazo que le brindó el tribunal, aún no presentan su posición, aún no la tienen definida, y pese a no tenerla definida, se siguen aprobando mociones de vacancia. Recordemos que, dada la relevancia del tema para el país, en el caso de la disolución constitucional del Congreso, el Ejecutivo contestó la demanda en la mitad del plazo. Hubiésemos esperado lo mismo del Congreso de la República. La vacancia no debe ser usada como una espada de Damocles o como arma política cada vez que salga una denuncia sin corroborar contra un presidente de la República. La gobernabilidad no puede estar bajo amenaza permanente. El Perú, para afianzar su futuro, requiere estabilidad, orden y unidad, pero sobre todo requiere que sus fuerzas políticas actúen con sabiduría, prudencia y sentido de responsabilidad. Apelamos a ello. ¿Sabe la ciudadanía por qué estoy aquí? ¿Por qué el Congreso debate hoy mi vacancia? La moción 12.684 pide que se declare la vacancia del presidente por incapacidad moral permanente y parte diciendo, comillas, un medio de prensa escrito de circulación nacional ha hecho público el trabajo de su unidad de investigación, cierro comillas. Es decir, la moción que nos convoca hoy aquí está fundamentada en artículos periodísticos. Para ser precisos, 2 reportajes publicados en un diario de circulación nacional. No menciona a ninguna investigación fiscal ni a un proceso judicial, sino a 2 reportajes. En ambos reportajes se hacen públicas declaraciones de aspirantes, repito, aspirantes a colaboradores eficaces que indican que habría recibido pagos indebidos a cambio del otorgamiento de la Buena Pro para 2 obras realizadas durante mi gestión como presidente regional de Moquegua. 2 obras cuya licitación no estuvo a cargo del gobierno regional, sino de un organismo internacional. Asimismo, el día de ayer anunciaron la difusión de videos bomba y ante su inexistencia terminaron presentando reportajes sobre unas presuntas comunicaciones irrelevantes con un aspirante a colaborador eficaz, descontextualizando conversaciones referidas a otros fines. ¿Seguimos buscándole 5 pies al gato? Tratando de darle un halo de ilegalidad a supuestos hechos basados en información incompleta de investigaciones supuestamente reservadas.